¿Está grabando? Está grabando, Daniel, cuando Ah, quieras. bueno, buenas tardes. Nada, hoy vamos a ver permisos, cómo funcionan los permisos en Linux y aparte algún comando más que me habéis pedido y nada, tampoco lo vamos a ver un poco por encima para conocerlo porque es un tema denso y puede ser bastante aburrido quizás y hacerse pesado, entonces tampoco pretendo eso, simplemente pues conocer cómo funcionan los permisos en Linux y nada, y que sepáis moveros y cambiar permisos y por qué funcionan así. Esto ya lo vimos en otra sesión, pero bueno, pues lo volvemos a ver, lo vuelvo a comentar y nada, pues intento sin profundizar mucho, pues ver algún detalle más que me pude dejar. Para comenzar, pues los permisos de Linux funcionan, o sea, cuando nosotros creamos un archivo o una carpeta, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, vamos a crear un archivo, prueba, como esta, txt. Cuando nosotros creamos un archivo, por defecto ya Linux, dependiendo del usuario que lo haya creado, coge unos permisos. Bueno, si es usuario o si es root, por defecto. Vale, en este caso, al crear el archivo, nos aparece poniendo el comando ls/l, podemos listar los archivos y ver los permisos que tiene ese archivo o carpeta. Entonces, en esta barra que nos aparece aquí, en la parte de la izquierda, vemos unas letras y unos guiones. Pues bueno, ahí nos indica los permisos que tiene. Como podemos ver en la diapositiva, si nos fijamos, de estas letras que nos aparecen, la primera nos indica el tipo de archivo que es. Nos puede decir si es directorio, si es un archivo de texto, un archivo normal, nos aparecerá un guión, y bueno, y luego hay otra serie de letras que nos indican otras cosas, pero que tampoco las vamos a ver ahora. Bueno, el enlace simbólico, por ejemplo, nos aparecería una L. Vale. Las siguientes letras que aparecen, ¿vale? Se dividen en tres grupos. Son nueve letras divididas en tres grupos. Las tres primeras hacen referencia a los permisos del usuario que ha creado el archivo o carpeta. La segunda nos hace referencia a los permisos del grupo del que ha creado el archivo carpeta. Y la última hace referencia a lo que llama otros, que es el resto de usuarios. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros, si creamos un archivo, como lo podemos ver aquí, en lo que hemos mostrado antes, yo al crear un archivo con el usuario Harbour, ¿vale? Me está diciendo que es un archivo, porque vemos el guión de texto. Las tres primeras indican los permisos que tiene el creador del archivo, ¿vale? Que por defecto, bueno, luego lo veremos más adelante, el tema de las máscaras, nunca se da permisos de ejecución, solo de lectura y escritura. En archivos, en directorios, sí aparece el permiso de ejecución, pero bueno, no tiene efecto. Y esto sería lo primero del creador. El segundo sería el grupo, ¿vale? Que en este caso yo pertenezco al grupo Harbour, que se lo crea automáticamente cuando creas un usuario, te crea el nombre del usuario y te crea un grupo. Luego, aparte, le podemos añadir a otros grupos, o quitar, o poner, o mover en grupos, como imagino que en Windows habréis hecho a diferentes grupos del sistema, por ejemplo, administradores de red o demás. Y la última es los permisos que tendría este archivo para el resto de usuarios. Vale, de estas tres, las tres dice lo mismo, y lo que quiere decir es, la primera es la R, son los permisos de lectura.
¿vale? Cuando es un archivo, todos los que tuvieran, por ejemplo, si en la última, como es el caso, en el último tenemos la R, significa que cualquier usuario va a poder leer este archivo. Va a poder leerlo, pero solo leerlo, porque si nos fijamos luego el resto está vacío. ¿Qué es lo que quiere decir el resto? La W, escritura, o sea, o modificación, modificar el archivo. Entonces, en este caso lo que le estamos diciendo es que yo puedo leer y escribir ese archivo, no ejecutar, porque viene por defecto. El grupo va a poder leer, solo leer, pero no modificar, y el resto va a hacer lo mismo. Estos permisos son los que aparecen por defecto. Estos permisos se pueden modificar. Para modificar los permisos de un archivo o carpeta, usamos el comando, el chmod, con chmod, y a continuación indicaríamos, no sé si lo he puesto, creo que no lo he puesto, vamos a ver más adelante el cómo asignar o cambiar los permisos. Básicamente, podemos verlo aquí. Si nos fijamos, tenemos aquí una tablita donde vemos el valor decimal que tienen esos permisos. A ver, esto lo que quiere decir es que ahora nosotros, cuando modifiquemos los permisos, los modificaríamos en grupo, o sea, pondríamos 3 números aquí, ¿vale? Del 1 al 7, que es el máximo, que otorga todos los permisos. Entonces, en estos 3, cuando se lo digamos, el primero indicará esto de aquí, el valor, o sea, los permisos del usuario que ha creado el archivo. Los segundos modificarán los permisos del grupo que pertenece este usuario, y los terceros modificarán los permisos que le damos al resto de usuarios que accedan al archivo. Vale, entonces, en este caso, si vemos la tabla, aquí con los valores, tenemos aquí el 0, que significa que no otorgamos ningún permiso, ¿vale? En el 1, solo lectura, solo escritura. Ya si el 3, el valor 3 nos va a decir que tiene escritura y ejecución, ¿vale? El 4, pues bueno, aquí viene un poco, o sea, lo he dicho mal, creo, arriba, bueno, solo lectura, lectura y ejecución y demás. Entonces, si nosotros queremos dar a este archivo que acabamos de crear, le queremos dar permisos para que todo el mundo pueda leerlo, escribirlo y ejecutarlo. Pues entonces, como los permisos de lectura, escritura y ejecución es el 7, lo que haríamos es en cmod pondríamos los 3 7 y indicaríamos el archivo, prueba 1, el archivo al que le queremos cambiar los permisos. Si nos fijamos ahora, le hemos modificado todos los permisos. Ahora, este archivo de prueba que tenemos aquí solo tiene el permiso de lectura y escritura, y lectura al grupo y a los otros lectura. Pero en cambio al modificar los permisos, le hemos dicho que este archivo ya puede ser ejecutado por todos los usuarios. Ejecutado, modificado y leído, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto y siempre tener cuidado con los permisos y los permisos que asignamos a los diferentes archivos y carpetas. Hay una manera también que para dar, porque claro, no vas a ir uno a uno dando permisos cuando quieres modificar algo. Normalmente se modifica un grupo, una carpeta. Pues hay una manera de hacerlo de forma recursiva. Entonces, para eso usamos el comando de arriba. Mira, voy a crear un directorio. Mkdir, yo qué sé, prueba, vale, y ahora creo, voy a entrar a prueba, y vamos a crear dos archivos, P1, txt y P2. Aquí ya ahora tenemos dos archivos y el directorio prueba. Si nos fijamos aquí, me coge siempre la máscara por defecto que tiene Linux y vemos que me pone los mismos permisos que tiene este usuario a estos archivos. Si nos vamos para atrás, vamos a listar, vamos a listar la carpeta
Si nos fijamos, aquí la carpeta prueba adquiere esto por defecto. Se dice que, o sea, es la misma máscara, que eso lo veremos más adelante. La máscara es la misma, pero otorga carpetas permisos diferentes. ¿Por qué es esto? Porque en carpetas el permiso de ejecución pues no tiene mucho sentido. Entonces se pone, por eso varía. Varía el número, pero en resultado los permisos son los mismos con la máscara. Pues lo veremos más adelante. Entonces, lo que queremos ahora es modificar todos esos archivos de golpe, incluso la carpeta, los permisos para acceder a esa carpeta, esos archivos. Pues para hacer eso usamos el mismo comando de antes, con el chmod, vamos a ponerle permiso 7, que se ve muy bien, y además le incluimos /r. ¿Vale? Creo que es al revés. Sí, puedo poner aquí. Y decimos, indicamos la carpeta. Vale, si nos fijamos ahora, la carpeta ya, además me la marca la shell, la carpeta ya tiene todos los permisos. Además, si nos fijamos aquí, que lo he comentado antes, como es un directorio, no tenemos el guión, que es un archivo, nos aparece la D de directorio en la primera, ¿vale? Y ahora tendría todo, o sea, todos los permisos, todos los usuarios. Y como le hemos puesto que sea de recursivo, si entramos dentro de la carpeta y lo listamos, todo lo que había dentro de la carpeta me ha cogido esos permisos. ¿Vale? Bueno, también se puede comentar un poco por encima, aunque ya lo vimos, que igual que modificamos los permisos de los archivos y carpetas, podemos modificar el usuario, o sea, el propietario y el grupo al que pertenece. Para hacer eso usamos el comando cown. A continuación indicaríamos el grupo. Por ejemplo, si quiero que P1 pase a root, pues si lo pongo bien, a ver, pongo root y indicaría el archivo, y algo he puesto mal. Vale, porque para hacer esto necesito ese permiso de administración. Entonces, vale, ya me la he hecho. Si nos fijamos ahora y lo listamos, le hemos cambiado a ese archivo, le hemos cambiado el usuario, o sea, el dueño del archivo y el grupo al que pertenece. Vale. Vale. Bueno, esto un poco se pueden cambiar también, agregar usuarios a un grupo, o lo vimos ya en el otro vídeo, está cómo cambiar y añadir usuarios a un grupo, quitarlos. Y bueno, no sé si sobre esto tenéis alguna duda. Buenas tardes. Hola, buenas. Una pregunta. Si tú tienes un directorio con unos archivos con permisos, cada vez que pongas un archivo, ¿qué permisos tiene? ¿El permiso del directorio? Lo vamos a ver más adelante. Eso es los vale, permisos. me callo. Te lo comento, te hago un avance. Los permisos que coge coge los permisos que tenga la máscara. ¿Vale? Si hay una definición en Linux que es la máscara de permisos, ¿vale? Que hay una por defecto. Esa máscara se puede modificar. Bien, lo vamos a ver más adelante, de forma temporal, con lo que si mientras estés en una sesión modificas esa máscara, te van a coger todo lo que hagas durante esa sesión, va a tener los permisos que le pongas a la máscara, o bien lo puedes poner al inicio de la shell para que cuando arranques el sistema directamente te coja esos permisos. Hay administradores de sistemas que no quieren que tenga la máscara 0.22 por defecto, que es la que trae, al inicio, y la cambia pues por otra, por la que sea. Pues lo modifica en ese archivo, entonces ya cuando él crea los archivos cogen esos permisos. Pero siempre coge los mismos, ¿eh? Varía dependiendo de si es el root el que lo crea o un usuario, ¿vale? Porque luego cada usuario puede tener sus máscaras también. De todas formas, ahora lo vemos un poco más a fondo, el tema de la máscara. Un inciso, Daniel. Sí. Primero, porque te lo han comentado por ahí. Sí, la notación que se usa a nivel numérico es octal, no es decimal.
Octal, sí, Sí, no sé qué he dicho. sí, Vale, ya vale, sé que correcto. ha sido un lapsus, ¿vale? Vale, Bien. sí, correcto, no sé. Vale, nada, no pasa nada, es simplemente eso. Y otra cosa es que iba a comentar sobre que se me ha olvidado decirlo cuando veíamos Fibedit y el uso de SFTP desde Fibedit, que también se va a permitir desde Fibedit asignar los permisos que quieres a los ficheros, ¿vale? Eso también se va a poder, ¿de acuerdo? Para que puedas, para que te sea cómodo, sobre Para todo en la modificar los creación procesos. y tal, ¿de Muy acuerdo? correcto, muy Simplemente correcto. era eso. Perdona, disculpa. Nada, 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 ya ves. Vale, bueno, ¿alguna pregunta más de esto? Bueno, pues seguimos. Aquí entramos en un tema, os voy a hablar de lo que es el bit, el set UID y el set GID y el sticky bit, que no se ve mucho, no se conoce mucho. Lo voy a comentar por encima, sí, para que sepáis lo que es y que hay que tener cuidado con estos permisos y tenerlos bien controlados en los sistemas que administramos. Porque tener un archivo con permisos de este tipo puede provocar unas brechas de seguridad en el sistema bastante grandes. Entonces hay que tener cuidado con esto a la hora de cambiarlos y tenerlos siempre controlados, saber cuáles son. Incluso se recomienda que cuando inicias o sea, cuando montas un sistema nuevo, se revisen y al quitar algunos. Vale, ¿qué son esto? Esto lo que hace es que se permite que cuando tú le pones estos permisos, activas este permiso, eh, lo que haces es que o sea, le das privilegios al que, por ejemplo, si es un programa, al que usa ese programa durante la ejecución de ese programa, va a tener los permisos del que ha creado el programa o el documento o el ejecutable. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se queda en segundo plano ejecutándose un programa con estos permisos, mientras se está ejecutando el programa, el usuario que ha ejecutado el programa, que puede ser un usuario sin permisos de administración, tenga permisos para hacer cualquier cosa en el sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, como dice aquí, el SUID estando activado, ¿vale? Va a tener durante la ejecución de los mismos el privilegio de quien lo creó, ¿vale? Entonces, con esto hay que tener cuidado. ¿Se usa? Sí se usa. Hay archivos en Linux, o sea, como decirte, por ejemplo, el cambio de contraseña lo usa para que usuarios sin permisos de administración puedan usar ese comando y cambiar la contraseña de su usuario sin tener que avisar a un administrador para que le cambie la contraseña. Entonces se usa, pero sí que teniendo cuidado y porque o sea, hay mucho debate sobre esto, si lo deberían quitar por las brechas de seguridad, pero sí que es útil y de hecho se usa. Es complicado de explicar, es durillo, solo un poco que sepáis que existen, que dan permisos. Si veis alguna vez, cuando veis el octal, o sea, joder, estoy yo y espeso. Cuando veis los permisos, si veis la S, es que tiene activado el set UID. Y también, bueno, indicar que es que no quiero entrar mucho, para que sea activo, para que realmente funcione, aparte de tenerlo activado aquí, el usuario tiene que tener permisos de ejecución en este caso, si se lo activa, ¿vale? Si no los tiene, aunque esté la S, no es activo, no funciona y aparece una S mayúscula. Vale, luego comentar también por encima que existe también el sticky bit que lo que dice es un poco no el caso contrario, pero con esto, o sea, cuando se activa, que es la T del final,
Lo que quiere decir es que ese archivo, ¿vale? El propietario del archivo y el administrador pueden borrar un archivo. O sea, que esto es, a ver cómo decirlo. A ver, cuando lleva la T, es que todos, o sea, todos los usuarios tienen permisos, todos los usuarios para modificar, o sea, para ejecutar o acceder a un archivo o carpeta, ¿vale? Cuando ponemos la T, lo que le decimos es que van a poder acceder todos los usuarios, pero borrarlo solo pueden el propietario y el administrador. ¿Para qué se usa esto? Esto podemos ver un claro ejemplo en la carpeta de temporales, que es donde mejor se entiende para qué se usa esto, que es nosotros tenemos en el sistema de, o sea, en Linux, existe la carpeta temporal, que es conocida y que todos cuando programamos o todo el mundo conoce que ahí va a tener permisos y que ahí puede meter cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si hay varios usuarios metiendo cosas sobre la carpeta de temporal y como esa carpeta tiene permisos para todos los usuarios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que un usuario podría borrar los archivos temporales de otro. Entonces, con esto lo que haces es que no permitas a los usuarios, aunque tenga permisos para todos, el no permitir borrar esos archivos. Sí lo van a poder ver, ejecutar, pero no lo pueden eliminar. ¿Vale? No sé si me he explicado, es un poco así, es complicado pero bueno, sí conocerlo. Ahora podemos ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, vamos a listar la carpeta temporal. Creo que si lo hacemos así, vamos en temp. A ver, no, así me echa acá. Espérate. Ya, ahí. Ese. Si nos fijamos aquí en temporal, en esta, vemos la T del final, que la tiene puesta. Luego, para ver también estos permisos, mira, para un comando que usamos muchos es mostrar en pantalla qué archivos tienen el bit activado, para ver. Esto es peligroso. Mira, todas las countries, si nos fijamos, todas las countries de Harbour, esto es un peligro de seguridad. Acabo de ver ahora. Esto es un peligro de seguridad. Bueno, no porque, vamos, la ejecución, pero sí que lo tienen todas activadas. Y esto será por algo. Esto ya vosotros sabréis mejor, quizás, si es necesario a nivel de programación o que lo use por algo. El que esté esto activado. No sé. ¿Qué os puedo enseñar? Por ejemplo, MySQL. MySQL. Uf. Bueno. No sé. ¿Ves el directorio? Aquí la tenemos. A nivel de grupo, además. Está puesto. Podemos ver ahí la S. Bueno, comentar esto un poco por encima. Podría entrar más y verlo, pero bueno. Tampoco os quiero aburrir. Que sepáis que si veis una S, que si veis una T, pues es por esto. Y que modifica los permisos. Y que hay que tener cuidado con ello. ¿Vale? De qué archivos tienen estos permisos activados y el uso. Y sobre todo si están algunos en segundo plano funcionando, el que los haya ejecutado, que va a coger el UID 0 normalmente, que es el de root, y va a poder acceder al sistema. Los hackers buscan mucho esto y cuando te pasan algo te intentan colar algún archivo con esto para luego hacerse con el control del sistema. O sea, es muy dado a usarse, ¿eh? Así que cuidados y controlar en un sistema qué archivos, qué documentos, qué carpetas tienen estos bits activados y, bueno, tener un cierto control sobre ellos. Seguimos un poco, un comando más que, a ver, bueno, sí, este es el tema que decía Charlie, que quería hablar un poco, es sobre la máscara de permisos. La máscara de permiso, por defecto, el sistema tiene una máscara, que es lo que es los permisos por defecto que se le aplican a las carpetas y a los archivos que creemos.
¿vale? El UMAC por defecto es el 0.22, por ejemplo. Esto se puede modificar, como decía antes, se puede modificar si lo hacemos con un max, modificaríamos la máscara, pero esto lo hace a modo temporal, con lo que si reiniciamos el sistema, pierde esta máscara y vuelve a coger la de defecto. Para modificar esto, para modificar la máscara por defecto del sistema, si queremos poner otra, modificaríamos en el archivo del BAS. Iríamos aquí y desde aquí no lo ha copiado. Copiarlo, era chondo. Bases de HPC. Aquí como lleva el. Ahora. Desde aquí, bueno, este no lo trae, pero aquí pondríamos Max, UMAC, y le pondríamos UMAC. De root creo que sí que lo trae. Claro, el de root le trae. Aquí le pondríamos y que entraría por defecto. Si nos vamos a ir a root. Nos vamos a ir a root y en root lo vemos. Mira, no lo trae tampoco. Aquí viene un ejemplo. Lo coge por defecto. Con esto, modificando esto, modificaríamos la máscara. Vale, una cosa interesante, mira, ya aprovecho también. Voy a entrar al BAS. Aquí hay una cosa que tampoco se conoce mucho y son los alias. Esto no tiene nada que ver, pero bueno, ya que estaba aquí, pues bueno, creo que era aquí desde donde se modifica. Mira, a ver, aparte de los. Sí, mira, aquí. Existen los alias, que es muy cómodo, que es asignarle, bueno, lo conocéis bien de programación, es asignarle a un comando alguna sentencia que quieras propia. Por si quieres algo que haces muy, por ejemplo, el ls barra L que estoy poniendo siempre, yo le tengo puesto, verdad que no lo hago para, le llamo con doble L. Si yo en el archivo pongo doble L, me lista como si pusiera ls barra L, o sea, barra S. Y me lo lista igual. Entonces desde aquí puedes crear diferentes alias con tus comandos y lo que quieras. Vale, ya me he perdido. A ver. Vale, estamos hablando pues eso de la máscara. La máscara, lo que hace la máscara, ¿por qué es 0.22? Porque lo que hace es, digamos que parten todas las carpetas de todos los permisos. Si yo pusiera aquí máscara 0000, cogerían, bueno, el máximo, bueno, cogería los permisos 7777, pero no coge la de todos los permisos porque nunca, si nos fijamos aquí lo dice, el máximo de permisos de la máscara es 6, porque no da permisos de ejecución, ¿vale? Solo de lectura y escritura. Los de ejecución hay que darlo manualmente. Entonces, si el UMAC lo ponemos en 0000, bueno, coge la máscara 6, que tendrían todo lo que creáramos, tendrían todos los permisos. Y ya todo lo que vayamos sumando o subiendo, si nos fijamos aquí, ya le vamos quitando permisos. El número que le pongamos lo que hace es restarle permisos al 7, dicho así. ¿Vale? Entonces, si veis aquí el 000, ¿vale? Lo que otorga es en archivos el 6666, no crea los de ejecución, y en directorios el 777. Pero varía por lo dicho, porque no crea, o sea, porque en directorios la ejecución no tiene ninguna funcionalidad y aquí no los crea. Pero es la misma máscara tanto para archivos como para directorios. Y luego, si os fijáis, aquí el -2, si es 00 -2, lo único que resta es a la parte de otros, y serían los permisos y 64. Y de aquí podríamos modificar cómo queremos nosotros que se creen los archivos de inicio, ¿vale? Modificándolo además
en el batch RC, podemos hacer que cuando reiniciemos el sistema nos coja esos cambios que hemos realizado. Vale. Vale, esto un poco en cuanto... No sé, Charlie, si esto te ha servido. Bueno, no exactamente. Vamos a ver. Cuando creas un proyecto tienes el típico directorio donde tienes, por ejemplo, los datos, ¿no? Imagínate una carpeta que se llama, no sé, tablas, ¿no? ¿Sí? Vale, cada vez que haces un FTP y pasas DBFs a este directorio tablas, yo, porque no lo sé, tengo que volver a poner permiso a todos los ficheros nuevos de lectura, escritura y tal. Yo lo que quiero saber es cómo este directorio tablas, solo este o lo que quiera, todo lo que meta dentro herede una serie de permisos. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, pero no te están heredando. O sea, tienes que mirar del usuario que tiene, porque el usuario que conecta al FTP es un usuario X, que es el que tenga los permisos para esa conexión, ¿vale? Ese permiso tiene una máscara. Entonces, cuando el sistema, tú creas un archivo dentro de cualquier carpeta, esa máscara que tenga creada, que será esta seguramente, te crea esos permisos. Quiero entender, de esta forma, si eso lo podemos ver y a ver por qué. Creo, Daniel, que a lo que se refiere Charlie es que sí, que eso se ha entendido, pero solo quiere que en esa carpeta, claro, esos ficheros creados, claro, exacto, tengan esa máscara. En principio, lo tendría que mirar, creo que no, que vamos por máscara, cambiar la máscara a nivel de carpeta, dices, que cuando crees... Bueno, yo tengo la carpeta y ahí tengo una serie de DBFs, por ejemplo, ¿vale? Todos estos DBFs tienen unos permisos, ¿vale? Si tú haces un FTP y añades un DBF a esa carpeta... Pero es que además el de ejecución, porque además lo necesitas, se le vas a tener que añadir. Bueno, o el de ejecución, o el que sea, ¿no? Sí, no, pero que se le vas a tener que añadir, sí o sí. Sí, lo que me gustaría saber es si tú haces un FTP y añades un DBF a esa carpeta, ¿cómo no, la manera de que no tenga que ir a meterle permisos expresamente al fichero que he traspasado, sino que ya tenga una serie de permisos que tenga esa carpeta? Ya, no, es que es a nivel de sistema el Mac y bueno, miraré, no lo he usado, no lo he hecho así, no sé si se puede. Bueno, no lo sé, el hecho es que... Te lo miro, no, porque algo habrá. Pero no entiendes el problema. Sepa ¿entiendes? Que ahí, si hay... A ver, entiendes el problema. El tema está que tú tienes una carpeta... Te estoy entendiendo perfectamente. Sí, te estoy entendiendo. Vale. Sí. Andreu, tú que estás por ahí y controlas también de esto, ¿para crear una máscara a nivel de carpeta se puede? ¿Sí sabes? Yo creo que no. Bueno, yo no lo conozco, pero... No, por eso no, pero estoy preguntando por si él lo ha probado, pues oye, pues yo no lo he usado. Vale, nada. Yo te lo miro, de todas formas. Sí, te busco algo a ver si hay alguna opción. No lo he usado porque es un tema, además, el tema de permisos es muy delicado con los sistemas y siempre se suele andar corto y preferimos modificar esos permisos que pasarnos de permisos, pasarnos de rojo. Vale. El tema es... Charlie, disculpa, precisamente por eso, volviendo al tema que estaba comentando yo antes, ese mismo problema me lo he encontrado yo, Charlie, el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso yo ahora estoy metido con el tema de FibeDit, que no sé si ya habrás visto en la sesión, pero da igual. Quiero que cuando se suba un fichero, que te pida el permiso y que te lo asigne. Y no tener que estar tú cambiándolo. ¿Vale? Ya. Bueno, pero lo ideal, realmente lo ideal, es lo que tú dices, que si tú ya le has dado permisos a una carpeta, que te heredara esos permisos a los ficheros que vas subiendo a esa carpeta. A ver, hay una cosa que se puede hacer con esto. No, Charlie, ¿no es eso? Sí. Charlie, es decir, ese es el concepto. Tú tienes esta carpeta tablas que hemos dicho, para decir algo, y yo hago un FTP y le meto 5 DBFs, tengo que ir a hacer un chmod, -r, lo que sea, y meterle permisos a estos DBFs. Charlie, cuando inicias sesión y vas a hacer eso, por ejemplo, no creo que te puede valer ahora para no tener que cambiarlo 5 veces. Cuando estés usando una sesión, tú modificas la máscara al inicio de sesión, sabiendo que vas a hacer eso, y le pones una máscara 0000, ¿vale?
pero no tiene ejecución. Es que además no deja, pero también lo va a tener que modificar, no te vale para el caso de jefe. Pues es esto. Pero además lo que dices tú no serviría, porque si yo hiciera un FTP no a tablas o a otra carpeta, también cogería esta máscara, ¿no? ¿Qué dices? Claro, Claro, no, bueno, yo solo quiero que una carpeta tenga unos permisos que cada vez que yo añade algo no tenga que expresamente decirle, oye, dale permisos a estos DBFs. Te lo miro porque a nivel de sistema, o sea, con máscara y con los comandos de sistema, no te permite, porque lo que te digo, además es que no te permite crear, por mucho que ponga la máscara cero, no me deja crear un archivo con permisos de ejecución de así libre. No, ese no hay, o sea, Bueno, yo tienes que ir a otras cosas. Entonces, bueno, te lo miro y vemos algo. Vale, Vamos vale. siempre se puede hacer algo. Vale. Gracias. ¿Vale? Y nada, bueno, por donde iba ya poquito, ya no os aburro más, esto es muy denso. Vale, el tema de la máscara de permiso, bueno, lo he comentado un poco por encima también, tiene más cosas, pero vamos a... Te miro eso, Charlie, a ver qué se puede hacer. Y ya, bueno, por último, comentaros también otro comando que no habíamos visto y creo que es interesante, está muy bien y quizá os sirva a vosotros a nivel de programación para sacarle, si necesitáis, el analizar algún documento que habéis creado, ver las diferentes tipos de fechas, de cambios, de creación y demás. Creo que es interesante. Además, es un comando que os permite que os dé una respuesta de lo que buscáis. Por ejemplo, si queréis saber la fecha de creación de un archivo porque el programa lo pida por algo. Pues entonces, con el comando stat lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver, el comando stat es como cuando hacemos el ls barra L, pero con más datos. Nos da todos los datos, además es un comando muy completo de ese archivo. Vamos a ver un ejemplo con el de prueba. Por ejemplo, con el cadáver. Entrar al home. No sé dónde los he creado, creo que Hardbook. A ver, entonces, si ponemos stack y el archivo, eso aquí, bien, sí, aquí tengo uno. Vale, esto si nos fijamos, vamos a hacer más. Si ponemos stack, si nos fijamos aquí, nos da una serie de información pues más extensa sobre ese archivo de lo que nos da al listarlo con ls barra L. Entonces desde aquí, pues aparte de ver los permisos, nos dice el UID, ¿vale? Que es el creador del archivo, a qué grupo pertenece, los links y bueno, pues el inodo, que lo hablamos el otro día, lo que hacían para los enlaces. Te da una serie de información. Sobre todo lo que veo interesante es esto, muy interesante, el saber los accesos, la modificación y el cambio. Esto es lo bueno que tiene este comando, el stack, esta parte. Bueno, como podéis ver, aquí viene explicado, esto también lo pondré un poco, aunque lo podéis ver si ponéis stack en internet, os aparece todo lo que os da. Pero lo que es interesante, aparte, si damos al gel, vamos a hacer el gel, creo que era barra gel, no estoy seguro, sí, barra gel, pues tiene muchos comandos, vale, pues interesante, que creo que os puede venir bien para que nos devuelva solo un dato. Por ejemplo, si yo le pongo, ahora lo vamos a ver, barra C barra Z, pues nos devuelve el último cambio de ese archivo. Con lo que si en un programa hiciéramos una llamada a eso, pues lo necesitáramos, pues tendríamos ese cuando se ha modificado el archivo. Lo vamos a ver. Está barra C, luego sí, creo que era, no sé si era Z, me parece. Pues no. Bueno, y el archivo, claro, si no. Y nos devuelve la fecha. Entonces, bueno, pues ahí está, que creo que puede servir. Luego, aparte, sabéis que si ponéis esto, lo podéis mandar a un archivo.
a donde fuera, prueba tal, o ir sumándoselo. Esto es otra cosa que quizá pues otro día podemos ver, para mandarlo a un archivo y demás. Es como el eco para guardarlo en otro archivo. Entonces podéis sacar esa información, tenerla ahí, recuperarla y bueno, pues creo que os puede servir. No sé. Y nada, un poco solo comentarlo, lo del stat que existe y nada, ya esto es que no me ha dado tiempo a prepararme lo suficiente, esto también tiene un poco. Y bueno, solo comentar que con sudo, sudo, aquí no entraría, esto es otra cosa, se pueden ejecutar programas como otro usuario por defecto. Y se añade, que lo veremos en otro rato, lo vemos si queréis, si os interesa, pues lo añadimos en etc sudoer o con bisudo. Se pueden añadir usuarios a sudo, que tendrían permiso de administración para poder ejecutar con permisos de root. Y nada, un poco hasta aquí. No sé si os ha ayudado, era lo que necesitaba. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Ha sido muy interesante y muy clarificador también en algunas cosas. Pero no haberos aburrido mucho. Sé que... No, que va. Una preguntilla. Sí, que no había. ¿Hola? Sí. Sí, hola, Daniel. A ver, muy interesante, sí. Tendríamos que mirar la manera en clave Mod Harbor. Cuando haces una aplicación y, bueno, básicamente la cuelgas de una carpeta aplicación, los permisos cómo se han de gestionar, ¿no? En clave Mod Harbor, es decir, tenemos un servidor Apache que ejecuta el mod, nuestros PRGs, tal. ¿Cómo deberíamos configurar todo este entorno? Entiendo yo, un poco. Me parece muy interesante y sí, además es interesante donde tienes que meter las cosas para que no llegue... Exacto. Donde no llegue y qué permisos darle incluso, o sea, qué grupo asignarlo, porque trabajamos con root mucho. Es una cosa claro. Es común meterle root y eso es un peligro. O sea, claro, es decir, hay unas carpetas que habrán PRGs, que tendrán quizás unos permisos o... ajustándolo, incluso la creación de un usuario, aunque puede valer el que usa el servidor web que lo necesita, o creando incluso algún grupo para trabajar eso y dando permisos a ese grupo para que no tenga... Eso es interesante, se puede mirar y estudiar. Claro. Yo entiendo que todo irá en función del usuario que le pongas al servidor Apache. Exacto. ¿Vale? Es que claro, para que se vea, pero luego hay una parte que ven y otra parte que no ven. Entonces, claro. Y teníamos... nos mezclamos y no tiene que mezclarse. Y aprovechando que, bueno, que tú eres un maestro en esto, entonces a ver cómo podríamos crear no un protocolo, ¿no? Pero una manera de crear los permisos bien. Y un sistema seguro, hacer más seguro. A nivel de, no sé, quizás aquí Félix dice a nivel usuario Apache, grupo Apache, no lo sé yo, ¿no? Sí. Exactamente. Pero esto quizás, bueno, cuando tengamos tiempo yo te ayudo a montar una estructura y a ver cómo lo... Perfecto. Encantado, Charlie, de hacerlo, lo vemos y sacamos un estándar y así que se puede. Pues ya tienes tarea pendiente, Daniel, para la próxima sesión. ¿Vale? Me la apunto. Es que además la sugerencia es ideal y efectivamente sería algo para una aplicación práctica tremenda. Por lo que nos traemos entre manos. Exacto. ¿Vale? Y animo a todo el que quiera, pues que eche una mano con estos y en permisos y demás, que Andreu también sé que controla un poco. Muy bien. Vale, bueno, voy a dejar de grabar ya, ¿vale? Si os parece, y ya comentamos lo que haya que comentar.